Madrid, otoño de 1930. En una habitación pequeña de la calle Martínez Campos, un sacerdote de 28 años sostiene entre sus manos un cuaderno negro. Las páginas contienen apuntes dispersos, nombres de jóvenes universitarios, horarios propuestos para encuentros semanales, esquemas de temas para conversar. No hay todavía un sistema definido, apenas intuiciones que buscan forma. José María Escrivá de Balaguer ha pasado los últimos 2 años intentando comprender qué significa, en términos prácticos, aquella experiencia interior del 2 de octubre de 1928. Aquel día, durante un retiro espiritual en la residencia de las religiosas de los Sagrados Corazones, percibió con nitidez lo que años después describiría como la fundación del Opus Dei. Pero entre una experiencia mística y una realidad operativa existe un abismo que debe cruzarse con paciencia. No hay manuales previos, no hay instituciones similares que imitar. Lo que existe es una certeza. Dios quiere que personas corrientes, en 1900, medio del mundo, alcancen la santidad a través de su trabajo profesional ordinario y de su vida cotidiana. El problema inmediato es cómo traducir esa certeza en algo transmisible, repetible, enseñable. Si este enfoque histórico te resulta valioso, considera suscribirte al canal para recibir análisis documentales similares. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios de esta serie. La pregunta central de este periodo es metodológica. ¿Cómo se construye un camino de vida espiritual para personas que no son sacerdotes ni religiosos, que no viven en conventos, que trabajan en oficinas, estudian en universidades, ejercen profesiones liberales? La respuesta no surge de golpe. Se va configurando pieza por pieza, encuentro por encuentro, corrección por corrección, a lo largo de 6 años decisivos. En 1930, Escrivá trabaja como capellán del patronato de enfermos y como profesor de derecho en diversas academias madrileñas. Sus recursos económicos son escasos. Su círculo de conocidos, limitado. No cuenta con apoyos institucionales ni con estructuras previas donde apoyarse. Lo que tiene es tiempo para conversar con los jóvenes que se acercan, capacidad para escuchar, y una convicción interna que no admite postergaciones. Los primeros contactos se producen de manera informal. Un estudiante de arquitectura que asiste a sus clases de preparación, otro que acude a confesarse, un conocido que trae a un amigo. No hay publicidad, no hay campañas de reclutamiento. Hay conversaciones individuales donde Escrivá sondea disposiciones interiores, pregunta por aspiraciones profesionales, sugiere lecturas espirituales breves y concretas. El contexto histórico de Madrid en 1930 es relevante para entender las dificultades del proyecto. España vive los últimos meses de la dictadura de Primo de Rivera, que caerá en enero de ese año. La monarquía de Alfonso XIII está en crisis terminal. La sociedad española atraviesa transformaciones políticas y culturales aceleradas. En abril de 1931 se proclamará la Segunda República, y con ella llegarán debates intensos sobre laicismo, educación religiosa, papel de la Iglesia en la sociedad. Los años 30 españoles no son un tiempo propicio para iniciativas espirituales tradicionales. El anticlericalismo está en auge entre sectores importantes de la intelectualidad y de la clase obrera organizada. Las órdenes religiosas enfrentan críticas públicas. Proponer a jóvenes universitarios un proyecto de santificación en medio del mundo, sin apartarse de sus profesiones ni adoptar hábitos religiosos, podría parecer una concesión al espíritu secularizador de la época. O bien, desde otra perspectiva, una respuesta genuina a las necesidades espirituales de personas que no desean retirarse del mundo, pero tampoco quieren renunciar a una vida cristiana seria. Escrivá no teoriza sobre estos dilemas en abstracto. Su aproximación es empírica y pastoral. Observa qué funciona en las conversaciones personales
¿Qué textos bíblicos o espirituales resuenan con mayor fuerza en sus interlocutores? ¿Qué prácticas de piedad pueden integrarse razonablemente en la vida de un estudiante o de un profesional joven? Anota todo en cuadernos que luego revisa. Corrige enfoques que no dieron resultado. Insiste en los que sí generaron fruto interior perceptible. Este método inductivo, basado en la experiencia directa, será una característica permanente de la formación en el Opus Dei. El primer paso, metodológico concreto, es la dirección espiritual personalizada. Escribá dedica horas cada semana a conversar a solas con cada uno de los jóvenes que siguen su orientación. No se trata de confesiones sacramentales necesariamente, aunque muchas veces incluyen también ese aspecto. Se trata de conversaciones donde se revisa la vida interior, se detectan obstáculos espirituales, se establecen metas concretas de mejora, se sugieren lecturas, se ajustan horarios de oración. La dirección espiritual no es una invención de Escribá. Es una práctica tradicional en la espiritualidad católica, con raíces en los padres del desierto y desarrollo posterior en diversas escuelas espirituales. Lo novedoso es su sistematización como eje central de un proyecto destinado a laicos que viven plenamente en el mundo secular. Escribá insiste en que la dirección espiritual debe ser regular, preferiblemente semanal, para que sea efectiva. Sin esa regularidad, la vida espiritual tiende a diluirse entre las urgencias profesionales y sociales. El segundo paso es establecer un plan de vida espiritual que sea compatible con las obligaciones seculares. Escribá pide a quienes le siguen que dediquen tiempo diario a la oración mental, que asistan a misa siempre que sea posible, que recen el rosario, que hagan lecturas breves del Evangelio y de algún texto espiritual. Pero todo esto debe encajar en los horarios de clases universitarias, de trabajos en despachos profesionales, de obligaciones familiares. No se trata de convertir a laicos en monjes disfrazados, sino de integrar prácticas espirituales en ritmos seculares. Esta integración requiere flexibilidad y realismo. Escribá aprende, a través de errores y ajustes, que proponer media hora de oración mental diaria puede ser factible para algunos jóvenes pero inviable para otros. Ajusta las indicaciones según las circunstancias concretas de cada persona. La rigidez metodológica frustraría el proyecto. La laxitud lo vaciaría de contenido. El equilibrio se encuentra mediante tanteos sucesivos. El tercer paso es la creación de espacios físicos de encuentro. En 1933, Escribá y algunos de los primeros jóvenes vinculados al Opus Dei consiguen alquilar un piso en la calle Ferraz, que se convierte en la primera residencia universitaria vinculada a la obra. Se llama Residencia DUBA, acrónimo de Derecho y Arquitectura, las carreras de los primeros residentes. Este espacio cumple una función múltiple. Por un lado, ofrece alojamiento económico a estudiantes que vienen de provincias a estudiar en Madrid. Por otro lado, proporciona un ambiente donde la vida espiritual puede desarrollarse con mayor facilidad que en pensiones o casas particulares sin orientación formativa. En la residencia hay capilla, donde se celebra misa diaria. Hay horarios de estudio supervisados. Hay comidas comunitarias donde se conversa sobre temas intelectuales y espirituales. Hay tertulias nocturnas informales. Todo el ambiente está pensado para que los residentes puedan compatibilizar su formación profesional con su formación espiritual, sin que ninguna de las dos se sacrifique a la otra. La residencia DUBA no es un seminario ni un noviciado. No hay votos religiosos, no hay hábitos, no hay clausura. Los estudiantes asisten a la universidad pública, participan en actividades estudiantiles normales, visten como cualquier otro universitario de la época, mantienen sus amistades previas. La diferencia está en el ambiente formativo interno. Cuando regresan a la residencia por la tarde, encuentran un contexto que favorece el estudio serio y la vida espiritual. Escribá pasa largas horas en la residencia, conversando con los jóvenes, orientándolos en sus dudas académicas y personales,
celebrando misa por las mañanas, dirigiendo meditaciones breves algunos días de la semana. No impone su presencia, pero está disponible. Esta disponibilidad constante es parte esencial del método. La formación no se reduce a charlas programadas, sino que se extiende a conversaciones espontáneas en pasillos, a preguntas planteadas durante la cena, a consultas rápidas antes de un examen. El cuarto paso metodológico es la formación doctrinal sistemática. Escrivá es consciente de que la buena voluntad espiritual no basta si no va acompañada de conocimiento teológico sólido. Organiza círculos de estudio donde se explican verdades fundamentales de la fe católica, se leen textos del Evangelio con comentarios doctrinales, se estudian documentos del magisterio eclesiástico, se analizan cuestiones morales aplicadas a situaciones profesionales concretas. Estos círculos no son clases universitarias de teología académica, sino formación doctrinal práctica orientada a laicos. El nivel es exigente pero accesible. Se busca que los participantes comprendan bien los fundamentos de su fe, puedan explicarlos con claridad a otros, sepan aplicar criterios cristianos en sus decisiones profesionales y personales. Un aspecto importante de esta formación doctrinal es su enfoque en la santificación del trabajo. Escrivá insiste repetidamente en que el trabajo profesional no es un obstáculo para la santidad, sino el medio mismo de santificación. Esta idea, que más tarde se volverá central en la teología del laicado desarrollada por el Concilio Vaticano II, décadas después, en los años 30, suena innovadora y para algunos desconcertante. La espiritualidad católica tradicional tiende a valorar la contemplación por encima de la acción, la vida religiosa por encima de la vida secular. Escrivá propone lo contrario, o más bien, disuelve esa jerarquía. Cualquier trabajo honesto, realizado con competencia profesional y ofrecido a Dios, tiene valor santificador. Un arquitecto que diseña edificios bien pensados, un médico que atiende a sus pacientes con esmero, un abogado que defiende causas justas con rigor técnico, están santificándose a través de ese trabajo si lo hacen con rectitud de intención y excelencia profesional. Esta doctrina requiere explicaciones cuidadosas para evitar malentendidos. No se trata de que cualquier actividad laboral sea automáticamente santa. Se requiere competencia técnica, honestidad profesional, servicio a los demás y, sobre todo, unión interior con Dios durante el ejercicio del trabajo. El quinto paso es la promoción de la mortificación y el espíritu de sacrificio. Escrivá enseña que la vida espiritual sin ascesis se vuelve sentimental e ineficaz. Pide a quienes le siguen que practiquen pequeñas mortificaciones corporales diarias, levantarse puntualmente sin remolonear en la cama, mantener posturas correctas durante el estudio, sin recostarse con comodidad excesiva, ayunar parcialmente algún día de la semana, privarse de pequeñas comodidades innecesarias. Estas prácticas no tienen fin en sí mismas. Su propósito es fortalecer la voluntad, entrenar el dominio de sí, crear capacidad de sacrificio que luego se aplicará en contextos más exigentes. La mortificación cristiana tradicional puede parecer anacrónica en la España republicana de los años 30, donde los discursos progresistas enfatizan la liberación de las restricciones morales heredadas. Pero Escrivá no presenta la mortificación como represión patológica, sino como entrenamiento atlético del espíritu. Usa analogías deportivas. Nadie critica a un atleta que se levanta temprano para entrenar o que renuncia a comidas copiosas antes de una competición. La vida espiritual requiere un entrenamiento similar. El sexto paso metodológico es el apostolado personal. Desde muy temprano, Escrivá insiste en que quienes reciben formación espiritual deben transmitirla a otros. No se trata de proselitismo agresivo ni de evangelización callejera. Se trata de conversaciones personales donde cada uno, en su ambiente natural de amistades, de trabajo,
de estudios, habla con naturalidad de su fe, invita a otros a acercarse a la vida cristiana, facilita contactos con escribá o con otros formadores. Este apostolado personal tiene dos efectos. Por un lado, extiende el radio de influencia del Opus Dei sin necesidad de estructuras formales de reclutamiento. Por otro lado, consolida la formación de quien hace apostolado. Explicar la propia fe a otros obliga a clarificarla, profundizarla, vivirla con mayor coherencia. Escribá nota que los jóvenes que hacen apostolado crecen espiritualmente más rápido que los que se limitan a recibir formación pasivamente. En 1934, la residencia DYA se traslada a un local más amplio en la calle Diego de León. El número de residentes aumenta. Aparecen otros jóvenes que, sin vivir en la residencia, participan regularmente en las actividades formativas. Se configura así una distinción implícita que más tarde se formalizará. Hay quienes dedican su vida al Opus Dei como vocación específica, numerarios, y hay quienes participan de su espiritualidad y formación sin ese compromiso total, supernumerarios, aunque el término aún no existe en 1934. Esta distinción no es jerárquica en términos espirituales. Todas las vocaciones tienen igual dignidad. Es funcional, responde a distintos grados de disponibilidad para tareas apostólicas y formativas. El séptimo paso metodológico es la formación humana. Escribá insiste en que la santidad cristiana no se opone a la plenitud humana, sino que la supone y perfecciona. Pide a los jóvenes que cuiden su formación intelectual, que sean cultos, que lean buenos libros, que asistan a conferencias y eventos culturales, que desarrollen criterio propio en cuestiones políticas, sociales, artísticas. También pide que cuiden su presentación personal, limpieza, orden, vestimenta adecuada a cada circunstancia, buenos modales en la mesa y en la conversación. Estas exigencias podrían parecer superficiales en el contexto de un proyecto espiritual, pero Escribá las considera esenciales. Una persona que aspira a influir cristianamente en su ambiente profesional debe ser respetable desde todos los puntos de vista. La santidad no exime de la cortesía ni de la competencia profesional. Al contrario, las exige con mayor rigor. En estos años, Escribá también desarrolla un estilo de predicación característico. Sus meditaciones orales no son sermones formales ni homilías litúrgicas clásicas. Son conversaciones espirituales donde mezcla comentarios del Evangelio con anécdotas personales, con referencias a situaciones cotidianas, con interpelaciones directas a los oyentes. El tono es coloquial pero profundo, familiar pero exigente. Usa expresiones castellanas tradicionales, refranes populares, comparaciones con realidades de la vida diaria. Este estilo anticipa lo que décadas después se llamará predicación inculturada, pero en los años 30 simplemente refleja la personalidad de Escribá y su capacidad para conectar verdades teológicas con experiencias humanas ordinarias. Las meditaciones se pronuncian habitualmente en la capilla de la residencia, por la mañana temprano o por la noche después de la cena. Son breves, raramente superan los 15 o 20 minutos, porque Escribá sabe que la atención se pierde fácilmente con exposiciones largas. El octavo paso es la construcción de una vida de familia. Escribá no quiere que la residencia sea un hotel con capilla. Busca crear un ambiente de familia donde los residentes se sientan en casa, se conozcan mutuamente, compartan alegrías y dificultades, se ayuden unos a otros. Organiza excursiones ocasionales a la Sierra Madrileña, donde se camina, se reza el rosario, al aire libre, se conversa informalmente, se canta. Promueve celebraciones de cumpleaños, de onomásticas, de festividades litúrgicas importantes. Estos elementos comunitarios cumplen una función integradora. La vida espiritual no es un esfuerzo solitario, sino una realidad compartida que se vive en comunión con otros. En 1935,
aparece una dificultad inesperada. Algunos de los jóvenes que han seguido la formación durante varios años comienzan a preguntarse qué estatuto tiene exactamente el Opus Dei dentro de la Iglesia. No es una orden religiosa porque no hay votos. No es una asociación piadosa tradicional porque la exigencia formativa es mucho mayor. No es un movimiento apostólico al uso porque no tiene estructuras jurídicas definidas. Escrivá mismo no tiene respuestas claras a estas preguntas en 1935. Sabe que el Opus Dei es una realidad querida por Dios, pero ignora qué forma jurídica canónica debe adoptar. Consulta con canonistas, con otros sacerdotes, con obispos. Las respuestas son tentativas. Algunos sugieren que se configure como tercera orden de alguna congregación religiosa existente. Otros proponen crear una asociación de fieles bajo control episcopal directo. Ninguna de estas opciones satisface plenamente a Escrivá, porque ninguna respeta la naturaleza específica de lo que están haciendo. Una institución donde laicos viven en el mundo con plena inserción secular, pero con un compromiso espiritual total. Esta indefinición jurídica no detiene el desarrollo del método formativo, pero genera incertidumbres. Algunos padres de los jóvenes vinculados al Opus Dei preguntan qué es exactamente eso a lo que sus hijos dedican tanto tiempo. Algunos sacerdotes madrileños miran con suspicacia una iniciativa que no encaja en las categorías conocidas. No hay oposición abierta, pero tampoco apoyo institucional claro. Escrivá avanza con prudencia, sin forzar reconocimientos oficiales prematuros, pero también sin renunciar a la identidad específica de la obra. 1936. El método formativo está ya consolidado en lo esencial. Hay dirección espiritual personalizada, plan de vida espiritual adaptado a laicos, residencia universitaria como espacio formativo, círculos de formación doctrinal, práctica de mortificación, apostolado personal, formación humana integral, vida de familia comunitaria. Todos estos elementos funcionan articuladamente. No son compartimentos separados, sino aspectos de un sistema coherente. Un joven que entra en contacto con el Opus Dei en 1936 recibe poco a poco todos estos componentes formativos, ajustados a su ritmo personal de crecimiento espiritual. El 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Madrid queda en zona republicana. La persecución religiosa se intensifica. Las iglesias son asaltadas, los sacerdotes deben esconderse, las actividades religiosas públicas se vuelven imposibles. La residencia de Viguiá es cerrada. Los jóvenes vinculados al Opus Dei se dispersan. Algunos marchan al frente, otros se ocultan en casas particulares, otros huyen al extranjero. Escrivá mismo debe esconderse en diversos lugares de Madrid durante meses, viviendo clandestinamente, celebrando misa en secreto, manteniendo contacto clandestino con algunos de los jóvenes que permanecen en la ciudad. El método formativo que se había construido pacientemente entre 1930 y 1936 se ve súbitamente interrumpido por circunstancias históricas dramáticas. Sin embargo, precisamente esta interrupción violenta prueba la solidez del método. Los jóvenes que han recibido formación espiritual seria durante esos años no abandonan sus convicciones cuando desaparece la estructura externa que las sostenía. Siguen rezando, siguen asistiendo a misa cuando es posible, siguen manteniendo su vida interior, siguen ayudándose mutuamente. La formación no era dependiente de la residencia física ni de la presencia continua de Escrivá. Se había interiorizado lo suficiente como para resistir la dispersión forzada. Durante los meses de clandestinidad en 1900, Madrid, Escrivá reflexiona sobre lo sucedido en los últimos 6 años. Revisa mentalmente los pasos dados, los aciertos y errores, las personas que han respondido positivamente y las que se alejaron, las dificultades superadas y las que permanecen sin resolver. Escribe apuntes en cuadernos que guarda celosamente, consciente de que si son descubiertos, podrían comprometerlo.
En esos apuntes aparecen por primera vez formulaciones más sistemáticas del espíritu del Opus Dei y de sus métodos formativos. Son todavía notas privadas, no textos destinados a publicación, pero marcan un salto cualitativo. Lo que era experiencia práctica comienza a convertirse en doctrina articulada. En marzo de 1937, Escrivá logra cruzar clandestinamente los Pirineos y llega a la zona nacional. Desde allí podrá reorganizar la obra cuando la guerra termine, pero eso corresponde ya a otro periodo histórico, fuera del recorte temporal de este análisis. Lo que importa constatar es que entre 1930 y 1936 se produce una transformación decisiva. Una intuición espiritual personal, vivida en soledad el 2 de octubre de 1928, se ha convertido en un método formativo transmisible, verificable, capaz de generar resultados espirituales en otras personas. Este método no surgió de una planificación teórica previa. Se construyó inductivamente, mediante prueba y error, ajustando continuamente la práctica según los resultados observados. No había modelos previos que imitar. Las órdenes religiosas tradicionales ofrecían sistemas formativos probados, pero diseñados para vida conventual, no para laicos en el mundo. Las asociaciones piadosas de laicos existentes eran menos exigentes en su formación espiritual. El Opus Dei ocupaba un espacio intermedio, o más bien, creaba un espacio nuevo, formación espiritual intensiva para laicos que permanecen plenamente en el mundo secular. Este espacio nuevo requería un método nuevo. Escrivá lo intuyó desde el principio, pero necesitó 6 años de experimentación, práctica para darle forma concreta. El método resultante combina elementos tradicionales de la espiritualidad católica, dirección espiritual, vida de piedad, mortificación, apostolado, con elementos novedosos adaptados a la condición secular de los destinatarios, residencia universitaria como espacio formativo, énfasis en el trabajo profesional como medio de santificación, formación humana integral, vida de familia en vez de vida conventual. La pregunta sobre la originalidad de este método admite respuestas matizadas. Ninguno de sus componentes aislados era completamente inédito. La dirección espiritual existía desde siglos antes. La vida de piedad era común a todos los católicos practicantes. Las residencias universitarias católicas existían ya en varias ciudades europeas. La idea de que los laicos pueden santificarse en el mundo no era completamente nueva. San Francisco de Sales la había propuesto en el siglo XVII. Lo original del método del Opus Dei era la combinación sistemática de todos estos elementos en un proyecto coherente, diseñado específicamente para formar laicos que asumieran su condición secular no como concesión o limitación, sino como el campo propio de su santificación. Esta originalidad generó incomprensiones. Las autoridades eclesiásticas de los años 30 tenían dificultades para clasificar el Opus Dei. No encajaba en las categorías canónicas existentes. Algunos lo veían como una especie de tercera orden laical disfrazada. Otros lo consideraban un experimento pastoral interesante, pero de futuro incierto. Pocos comprendían entonces que estaban ante el primer esbozo de lo que décadas después se llamaría espiritualidad laical, concepto que el Concilio Vaticano II desarrollaría ampliamente, pero que en los años 30 apenas existía en el vocabulario teológico corriente. El método formativo del Opus Dei en 1930-1936 también reflejaba el contexto cultural de la época. La España de la Segunda República era una sociedad en transformación acelerada, con tensiones políticas intensas, con debates culturales apasionados, con enfrentamientos ideológicos cada vez más radicalizados. Formar católicamente a jóvenes universitarios en ese contexto exigía rigor intelectual y solidez doctrinal. No bastaba con buenos sentimientos piadosos.
era necesario que los jóvenes católicos pudieran argumentar racionalmente su fe, defender sus convicciones en ambientes hostiles, mantener su identidad cristiana sin adoptar posturas reaccionarias o defensivas. El método formativo del Opus Dei respondía a esta necesidad. Proporcionaba formación doctrinal seria, sin caer en el integrismo cerrado ni en el progresismo que diluía la identidad católica. Otro aspecto relevante del método era su carácter personalizado. Escrivá no aplicaba fórmulas iguales a todos. Adaptaba las indicaciones espirituales a las circunstancias concretas de cada persona. Un estudiante de medicina con horarios de prácticas hospitalarias extensos no recibía el mismo plan de vida que un estudiante de derecho con horarios más flexibles. Un joven con temperamento melancólico, propenso al escrúpulo, no recibía las mismas orientaciones que otro con temperamento sanguíneo, propenso a la ligereza. Esta flexibilidad personalizada evitaba rigideces que habrían hecho el método inaplicable a muchas personas. Al mismo tiempo, la flexibilidad tenía límites. Había núcleos irrenunciables del plan de vida espiritual que todos debían mantener. La dirección espiritual ayudaba a discernir qué era flexible y qué no en cada caso. El método también enfatizaba la libertad personal. Escrivá insistía en que quienes seguían su orientación espiritual eran libres en todas sus decisiones temporales: elección de carrera universitaria, opciones políticas, preferencias culturales, relaciones de amistad. La formación espiritual no suponía uniformidad ideológica ni control sobre las vidas privadas. Esta insistencia en la libertad no era mera retórica. Escrivá conocía el peligro de confundir formación espiritual con adoctrinamiento ideológico. Había visto cómo otros movimientos católicos de la época derivaban hacia posiciones políticas partidistas, identificando la fe católica con determinadas opciones de derecha. Quería evitar esa deriva. El Opus Dei debía formar cristianos con criterio propio, capaces de aplicar principios morales a situaciones concretas sin recibir consignas políticas prefabricadas. Esta insistencia en la libertad personal tenía, sin embargo, límites en el ámbito moral y doctrinal. Había verdades de fe que no eran negociables. Había normas morales que todos debían respetar. Había disciplinas de vida espiritual que no podían abandonarse sin poner en peligro el crecimiento interior. La libertad se ejercía dentro de un marco definido por la fe católica y por el plan de vida espiritual del Opus Dei. Fuera de ese marco, cada uno tomaba sus decisiones con plena autonomía. El método formativo también incluía dimensiones comunitarias. Aunque la dirección espiritual era personal, la vida espiritual no se vivía en soledad. La residencia DYA proporcionaba un espacio donde los jóvenes compartían su búsqueda de santidad, se apoyaban mutuamente, aprendían unos de otros. Las conversaciones informales en los pasillos, las tertulias nocturnas, las excursiones ocasionales, las celebraciones litúrgicas comunitarias, todo eso creaba vínculos de amistad espiritual que fortalecían el compromiso personal. Escrivá llamaba a esto vida de familia. No era familia biológica, pero generaba lazos afectivos intensos basados en ideales compartidos y en ayuda mutua perseverante. Esta vida de familia tenía rasgos específicos. No era intimismo emocional cerrado. Los residentes de DYA no se aislaban del mundo exterior. Mantenían sus amistades universitarias, participaban en actividades académicas normales, frecuentaban ambientes culturales diversos. La vida de familia del Opus Dei no creaba un gueto separado, sino un núcleo de apoyo desde el cual cada uno actuaba en su ambiente secular propio. Esta combinación de pertenencia comunitaria e inserción secular plena era otro rasgo distintivo del método. En 1936, cuando estalla la Guerra Civil, el método formativo del Opus Dei había alcanzado ya una madurez suficiente para sobrevivir a la dispersión física de las personas.
Los jóvenes formados durante esos 6 años llevaban interiorizado el plan de vida espiritual, los criterios doctrinales, el espíritu de apostolado, la capacidad de vivir cristianamente en circunstancias adversas. La guerra fue una prueba durísima, pero no destruyó lo construido. Al contrario, en algunos casos lo fortaleció. Quienes habían recibido formación seria, descubrieron que podían mantener su vida interior incluso en situaciones extremas, en frentes de batalla, en cárceles, en clandestinidad. El método no dependía de estructuras externas cómodas. Se había enraizado en las conciencias personales. Escrivá aprendió durante estos años que el método formativo debía ser robusto pero flexible, exigente pero adaptable, tradicional en su doctrina pero innovador en sus formas. Estas tensiones no eran contradicciones, sino polaridades creativas que había que mantener en equilibrio. Si el método se volvía demasiado rígido, expulsaba a quienes no encajaban en moldes predefinidos. Si se volvía demasiado laxo, perdía capacidad transformadora. El equilibrio adecuado se encontraba mediante discernimiento continuo, atención a las personas, concretas, docilidad a la acción del Espíritu Santo. Un aspecto final del método que merece atención es su carácter progresivo. Escrivá no exigía a quienes se acercaban al Opus Dei que asumieran inmediatamente todas las prácticas espirituales y todos los compromisos formativos. Había un camino gradual. Primero, conversaciones ocasionales. Luego, dirección espiritual regular. Después, participación en círculos de formación. Más tarde, integración en la vida de familia de la residencia. Finalmente, para algunos, compromiso vocacional pleno. Esta gradualidad evitaba asustar a las personas con exigencias prematuras. Permitía que cada uno avanzara a su ritmo, discerniendo con calma si el Opus Dei era verdaderamente su camino espiritual o no. Este carácter progresivo del método se fundamentaba en una antropología realista. Escrivá sabía que el crecimiento espiritual requiere tiempo, que las conversiones profundas no suceden de golpe, que las personas necesitan experimentar la bondad de un camino antes de comprometerse con él plenamente. Apresurarse genera decisiones superficiales que luego no se sostienen. La paciencia formativa genera raíces profundas que resisten tormentas. Entre 1930 y 1936, José María Escrivá construyó, paso a paso, un sistema formativo completo. No lo hizo solo. Contó con la colaboración de los primeros jóvenes que acogieron su mensaje, que experimentaron las prácticas espirituales propuestas, que aportaron sus dudas y dificultades permitiendo ajustes metodológicos. Fue un proceso colectivo, aunque Escrivá era el arquitecto principal. Al finalizar este periodo, existía ya una estructura formativa coherente, capaz de ser transmitida a nuevas generaciones, capaz de adaptarse a contextos cambiantes sin perder su identidad esencial. Este logro es notable si se consideran las circunstancias: recursos económicos escasos, ausencia de apoyos institucionales sólidos, contexto político y social turbulento, falta de precedentes directos que imitar. Todo lo que existía en 1936 había sido construido artesanalmente, con paciencia, con creatividad, con fe inquebrantable en la validez de la intuición original del 2 de octubre de 1928. El método formativo del Opus Dei en su primera etapa, 1930-1936, no era perfecto ni completo. Tendría desarrollos posteriores, ajustes, expansiones, pero lo esencial estaba ya presente: la convicción de que los laicos pueden santificarse en medio del mundo a través de su trabajo ordinario y el conjunto de medios espirituales y formativos necesarios para que esa santificación sea real y no mera declaración teórica. Esta transformación de una intuición espiritual en un método transmisible es un fenómeno que merece estudio atento. No todos los místicos logran convertir sus experiencias interiores en realidades institucionales operativas. Muchos santos,
Han tenido intuiciones profundas que murieron con ellos, sin generar fruto duradero. Escrivá tuvo la capacidad poco común de traducir una experiencia mística personal en un sistema formativo que otras personas podían asumir, vivir, transmitir. Esta capacidad combinaba dones espirituales con habilidades prácticas, sentido de organización, capacidad pedagógica, realismo psicológico, paciencia perseverante. El periodo 1930-1936 fue, en este sentido, el momento fundacional decisivo del Opus Dei. Lo que vino después amplió, perfeccionó, difundió lo que en esos 6 años había sido creado. Pero la matriz del método estaba ya definida cuando estalló la guerra civil. La interrupción violenta que la guerra supuso no destruyó esa matriz. La suspendió temporalmente, pero no la anuló. Cuando la paz volvió, el método pudo reanudarse y expandirse, precisamente porque tenía raíces suficientemente profundas como para sobrevivir a la tormenta. Si este análisis histórico te ha resultado valioso, considera dejar un comentario compartiendo tu perspectiva sobre cómo ideas espirituales se convierten en realidades institucionales. Tus reflexiones enriquecen el debate. No olvides suscribirte para futuros episodios documentales.